Leo encarna el brillo del sol convertido en presencia humana, y todo lo relacionado con el poder encuentra en este signo un espejo ardiente donde se reflejan tanto la nobleza como las pruebas más intensas. La naturaleza solar de Leo lo lleva a relacionarse con la autoridad y con la jerarquía de un modo distinto a cualquier otro signo, pues en su interior vibra el recuerdo de ser el centro en torno al cual gira la vida. El poder, para Leo, no es un simple instrumento de dominio, sino una fuerza vital que debe ejercerse con grandeza, con generosidad y con un propósito que trascienda lo personal. Cuando Leo se encuentra bajo la autoridad de un mal jefe, su reacción es compleja. De un lado, su dignidad se resiente ante la injusticia, la mezquindad o la falta de visión, porque en su esencia no concibe la mediocridad como forma de gobierno. Puede tolerar órdenes difíciles, pero no la humillación ni el despotismo vacío. Ante un líder que no inspira, Leo siente un fuego interno que lo impulsa a resistir y a proteger su propia luz de ser apagada. Aunque puede mostrarse leal en la superficie, su espíritu evalúa constantemente si ese liderazgo merece su energía. Si descubre que no, su lealtad se convierte en mera estrategia mientras busca el momento exacto para recuperar su soberanía. Aun en la sumisión aparente, Leo conserva su dignidad, porque sabe que ningún poder externo puede quebrar la corona invisible que lleva en su alma. Cuando el papel se invierte y Leo ocupa el lugar de jefe, la escena se ilumina con una aura distinta. Su forma de mandar no suele basarse en el miedo, sino en la inspiración. Leo necesita que sus subordinados no solo obedezcan, sino que crean en la misión. Exige lealtad, pero ofrece a cambio reconocimiento y protección. Es un líder que puede ser exigente, incluso autoritario en momentos de tensión, pero siempre deja en claro que sus decisiones buscan un bien mayor. Como un sol que reparte su calor, Leo sabe otorgar elogios, levantar la moral de su equipo y hacer que cada individuo se sienta valioso. Sin embargo, su talón de Aquiles aparece cuando el ego se interpone. Si siente que no se le reconoce lo suficiente, puede endurecer su estilo, tornarse inflexible y gobernar más con orgullo que con sabiduría. El equilibrio entre su corazón generoso y su necesidad de brillo define la grandeza o la caída de su mando. Al ejercer poder frente a otros que también lo poseen, Leo se mueve en un delicado baile cósmico. No se somete fácilmente, pero tampoco desafía de inmediato, mide la fuerza de su contrincante, reconoce la nobleza o la falta de ella, y decide en consecuencia. Si percibe grandeza en el otro, puede admirar y colaborar, creando alianzas poderosas donde ambos se retroalimentan como dos soles en conjunción. Pero si el poder ajeno se ejerce de manera indigna, Leo despliega su orgullo y su fuerza con una determinación implacable. No tolera la opresión, y aunque pueda tardar en rebelarse, cuando lo hace es con la furia del fuego contenido que, una vez liberado, arrasa con todo lo que no tiene legitimidad. Para Leo, el verdadero poder siempre debe ir acompañado de honor, de claridad y de grandeza de espíritu. En la figura de maestro, Leo se convierte en una fuente inagotable de inspiración. Enseña con pasión, con dramatismo, con una luz que no se limita a transmitir conocimiento, sino que enciende la llama de la confianza en sus discípulos. Su manera de guiar no se reduce a impartir teoría, sino a mostrar, con su ejemplo, cómo caminar con firmeza y dignidad. Su enseñanza es solar, ilumina, calienta, despierta. Sin embargo, puede caer en el riesgo de hablar más desde el deseo de ser admirado que desde la verdadera necesidad del aprendiz. Cuando domina esta tendencia, se transforma en un maestro inolvidable, capaz de marcar a sus alumnos de por vida con una chispa que los impulsa a brillar con luz propia. En el rol de alumno, Leo no se somete de manera ciega. Observa, evalúa y si reconoce en el maestro grandeza auténtica, se entrega con una mezcla de admiración y entusiasmo. Tiene hambre de crecer, de aprender, pero necesita sentir que aquello que recibe está a la altura de su espíritu. Un maestro que no inspire lo aburre o lo frustra, pero uno que le muestre un camino verdadero despierta en él una devoción sincera y lo impulsa a superarse sin descanso. Para Leo, aprender no es simplemente acumular información, sino descubrir en cada lección una oportunidad de expandir su propio sol interior. Como superior, Leo despliega la fuerza de su carácter con el doble filo de su fuego. Puede ser el protector más noble, aquel que defiende a los suyos con valentía, que se convierte en escudo frente a las amenazas y que entrega su energía para elevar a quienes están bajo su mando. Su autoridad se manifiesta en gestos que infunden respeto y en una capacidad de inspirar que pocas veces se olvida. Pero también puede ser un superior orgulloso, intolerante al cuestionamiento, que se siente herido por cualquier desafío a su posición.
Su evolución depende de que comprenda que su grandeza radica más en guiar que en imponer, más en compartir su luz que en exigir que otros vivan bajo su sombra. Como subordinado, Leo enfrenta una de las pruebas más intensas de su camino. Su naturaleza solar lo hace sentir que ha nacido para dirigir, no para obedecer, y por eso debe aprender la difícil lección de la humildad. No obstante, cuando respeta a su superior, puede desplegar una lealtad y una entrega sin igual. Trabajará con entusiasmo, dará lo mejor de sí mismo y aportará creatividad, siempre y cuando sienta que su esfuerzo será valorado. Si no encuentra esa validación, su espíritu se resiente, y aunque cumpla con sus tareas, su fuego interno busca la manera de liberarse de un mando que percibe como indigno. La clave de su papel como subordinado radica en su capacidad de reconocer que incluso un sol puede aprender de otras luces sin que su propio brillo se vea disminuido. El viaje de Leo en las relaciones de poder está marcado por una constante búsqueda de equilibrio entre la nobleza de su espíritu y la tentación del orgullo. En cada rol, ya sea jefe o subordinado, maestro o discípulo, autoridad o seguidor, Leo lleva consigo la fuerza del sol que lo habita. Su desafío es recordar que la verdadera realeza no se mide por la obediencia que arranca, sino por la grandeza que inspira. Allí donde Leo se reconoce como canal de una luz mayor y no solo como su dueño, el poder se convierte en un instrumento de creación, de vida y de transformación, y su presencia deja una huella que resplandece mucho más allá del tiempo. El espíritu leonino, cuando se adentra en los laberintos de las relaciones de poder, despliega una danza que no solo responde a jerarquías humanas, sino a una visión mucho más elevada, donde cada interacción es un campo de prueba para medir su fortaleza, su nobleza y su capacidad de irradiar luz aún en territorios oscuros. Leo no concibe el poder como una mera estructura rígida, sino como una corriente de energía que debe circular, que debe transformar y que, de ser mal usada, se convierte en una cadena que sofoca en lugar de engrandecer. Por eso, cuando se enfrenta a la autoridad injusta, su fuego interior se enciende como un sol eclipsado que lucha por romper la sombra. Puede soportar silenciosamente durante un tiempo, porque su sabiduría innata le enseña a medir los momentos, pero su dignidad no se extingue, su espíritu jamás se doblega del todo y siempre guarda la chispa de la rebelión noble, la certeza de que ningún poder humano puede oscurecer el trono que el universo le otorgó desde su nacimiento. Su manera de ejercer la autoridad se diferencia porque Leo no manda únicamente con órdenes, sino con presencia. Su sola figura inspira movimiento, sus palabras influyen porque provienen de un fuego que toca el corazón. En su mando hay teatralidad, hay grandeza, pero también hay una profunda necesidad de que quienes lo siguen crean en sí mismos. Leo no desea soldados ciegos, sino guerreros que encuentren en él un faro. Sin embargo, cuando la inseguridad lo roza, puede volverse un líder que busca la obediencia más por alimentar su orgullo que por edificar un propósito común. En esos momentos el aprendizaje es recordar que el verdadero poder no se demuestra exigiendo sumisión, sino despertando la fuerza latente de los demás, porque un rey no es grande por su corona, sino por el reino que florece bajo su sol. Frente a otras fuerzas de poder, Leo se mueve en un terreno de espejos donde se prueba a sí mismo. Reconoce rápidamente si ese poder que lo confronta es auténtico o es solo una máscara inflada. Ante la verdadera grandeza, se inclina con respeto, no por servidumbre, sino porque entiende que dos fuegos pueden convivir y engrandecerse mutuamente. De esta manera, Leo puede formar alianzas que trascienden los intereses individuales, pues su visión es solar y expansiva, capaz de pensar en lo colectivo. Pero cuando descubre que el poder del otro se basa en la manipulación, en la mentira o en la pequeñez, el rugido emerge y no se detiene hasta desenmascarar lo falso. Su oposición es frontal, ardiente y casi imposible de apagar, porque no lucha únicamente por sí mismo, sino por la verdad que su fuego representa. En su papel de maestro, Leo despliega una capacidad innata de transmitir no solo conocimientos, sino confianza. Enseña a través de la experiencia, del ejemplo vivo, y convierte cada lección en un acto de inspiración. Sus discípulos no aprenden solamente técnicas o conceptos, sino que sienten que dentro de ellos mismos se despierta un sol dormido. Esa es la magia leonina, despertar el fuego en otros. Sin embargo, su desafío es no perder de vista que la enseñanza no es un escenario para exhibir su brillo, sino un espacio donde su luz debe ser guía y no espectáculo. Cuando vence esa tentación, se convierte en un maestro cuya voz resuena incluso en la memoria de quienes ya han seguido su propio camino. Cuando le toca ser alumno, el reto es aún más profundo. El orgullo puede dificultar la aceptación de que otro sabe más o está en una posición de mayor sabiduría.
Pero cuando Leo encuentra en su maestro la nobleza que respeta, se entrega con pasión, absorbe las lecciones con entusiasmo y busca superarlas. En ese momento, no siente que aprender lo disminuya, sino que lo engrandece. Comprende que incluso un sol necesita reconocer el curso de los astros para perfeccionar su brillo. Esta capacidad de admiración sincera convierte al Leo alumno en un ser capaz de crecer a pasos agigantados, pues la humildad, lejos de opacar su fuego, lo convierte en una llama más pura y más intensa. Como superior, Leo proyecta una fuerza protectora que puede llegar a ser legendaria. No solo guía con firmeza, sino que protege con ferocidad a quienes dependen de él. Bajo su liderazgo, muchos sienten que nada puede dañarlos, que tienen detrás un escudo hecho de fuego y voluntad. Su autoridad no se limita a dar órdenes, sino a infundir confianza y sentido de pertenencia. Pero también puede caer en el exceso de dramatizar su rol, olvidando que la verdadera fuerza se demuestra en la calma, en la capacidad de mantener el orden sin recurrir siempre al rugido. Cuando logra equilibrar su fuego con sabiduría, su papel como superior se convierte en un ejemplo de cómo el poder puede ser una fuerza constructiva que eleva a todos los que toca. Como subordinado, la prueba es doble. Por un lado, la obediencia no es natural a su espíritu, pero por otro, Leo puede ser el más leal de los seguidores si siente que el líder que tiene por encima lo merece. En esas circunstancias, despliega toda su energía, su creatividad y su pasión para cumplir con la misión, incluso sin necesidad de supervisión constante. Pero si percibe que su superior carece de nobleza o grandeza, se desconecta en silencio, cumple lo justo y espera el momento para recuperar el mando de su propio destino. La lección profunda es comprender que incluso cuando no dirige, puede brillar desde cualquier posición, y que el poder no se limita al título o al cargo, sino a la forma en que se irradia la propia esencia en cualquier circunstancia. La relación de Leo con el poder es, en última instancia, un reflejo de su misión solar en el mundo. No ha nacido para dominar por capricho ni para obedecer por obligación, sino para demostrar que el poder verdadero es aquel que ilumina, que inspira, que protege y que transforma. En cada rol, en cada jerarquía, se enfrenta al reto de recordar que la corona que lleva no se la otorga a nadie más que el universo, y que su verdadera majestad no se mide en títulos humanos, sino en la capacidad de encender la grandeza en los corazones de quienes lo rodean. Allí radica la epopeya leonina, no en el trono visible, sino en la realeza invisible que habita en su alma y que, pase lo que pase, jamás deja de brillar. La esencia de Leo en las relaciones de poder trasciende la simple dualidad de mandar u obedecer, porque su naturaleza solar lo convierte en un ser que siempre busca dejar huella, ya sea desde la cúspide o desde la base de cualquier estructura. En su interior existe una conciencia de realeza que no depende del reconocimiento externo, sino de un fuego íntimo que lo empuja a mostrarse digno incluso en las circunstancias más adversas. La visión astrológica revela que Leo no puede concebir el poder sin propósito, y por eso su lucha constante es evitar que se convierta en un juego vacío de dominación y transformarlo en una fuerza que edifique, que eleve y que recuerde a los demás que el liderazgo verdadero se mide en la capacidad de inspirar. En la dinámica con un mal jefe, Leo se enfrenta a una de las pruebas más grandes de su destino. Su orgullo natural no tolera fácilmente el trato indigno, pero en vez de reaccionar de inmediato, su fuego se concentra en silencio, esperando el instante preciso en que pueda transformar esa situación en aprendizaje o en liberación. Sabe que incluso bajo mando injusto conserva su soberanía interior, y aunque externamente cumpla, su espíritu no se rinde. Este aparente sometimiento no es debilidad, sino estrategia, pues Leo entiende que la verdadera venganza contra el poder injusto es no dejar que robe su grandeza interior. En ese proceso desarrolla una resistencia que lo hace más fuerte y que le recuerda que su brillo no depende de quien lo apague, sino de su capacidad de volver a encenderse una y otra vez. Cuando él mismo dirige, la escena adquiere otra magnitud. Leo se convierte en el arquetipo del líder solar, aquel que guía porque su presencia arrastra, que no necesita insistir demasiado porque su fuerza natural ya despierta respeto. No obstante, el poder para Leo es también un campo de prueba moral. Puede ser el protector magnánimo que inspira a su equipo a conquistar cimas imposibles, o puede caer en el exceso de centralizar todo en torno a sí mismo, olvidando que un sol que no reparte su luz se convierte en fuego que quema en lugar de nutrir. Su crecimiento radica en aprender que no necesita demostrar constantemente que es el centro, porque ya lo es por naturaleza, y que su verdadera realeza se afianza en la generosidad de su mando. En la interacción con quienes también poseen poder, Leo revela su capacidad de reconocer la grandeza ajena. Cuando encuentra un espíritu digno, no siente la necesidad de competir, sino que percibe en esa presencia un espejo donde su propia fuerza se engrandece.
De allí surgen alianzas que son como constelaciones, cada astro conserva su brillo, pero juntos forman un mapa que guía a otros. Pero si lo que se presenta es un poder falso, carente de legitimidad, Leo no descansa hasta enfrentarlo. No lo hace solo por orgullo, sino porque siente en lo profundo que el poder mal ejercido es una traición a la esencia de la vida misma. Esa intransigencia lo convierte en un adversario temible, porque su fuego no se apaga hasta que la verdad prevalece. Como maestro, Leo transmite más que enseñanzas, transmite confianza en la vida. Su forma de enseñar no se basa en la frialdad del conocimiento, sino en la calidez del ejemplo. Sus palabras elevan, sus gestos marcan y su sola presencia recuerda a quienes lo escuchan que ellos también pueden brillar. El riesgo es convertir la enseñanza en un escenario de autoexaltación, pero cuando logra superarlo, Leo se convierte en un guía que no solo entrega herramientas, sino que enciende vocaciones y destinos. Sus alumnos no lo olvidan, porque de él recibieron no solo información, sino el despertar de su propio poder interno. En el rol de aprendiz, la lección es aún más profunda, porque Leo debe reconciliarse con la humildad de recibir. No es fácil para un sol aceptar que otro pueda iluminarlo, pero cuando percibe en el maestro autenticidad, se entrega con un fervor que lo transforma en un alumno ejemplar. Su capacidad de absorber conocimientos con pasión, sumada a su fuego creativo, lo convierte en alguien que no solo aprende, sino que reinterpreta y expande lo recibido. Para Leo, aprender es un acto de transformación, un proceso en el que reconoce que hasta los soles más brillantes se nutren de otras luces para perfeccionar su resplandor. En su papel como superior, Leo representa la autoridad que inspira seguridad. Su gente siente que bajo su mando está protegida, que nada malo puede alcanzarlos porque hay un león al frente dispuesto a rugir si es necesario. Esta aura protectora lo convierte en un jefe que muchos recuerdan como el más justo y noble, aunque a veces su exceso de dramatismo pueda hacerlo parecer exigente en exceso. Su verdadera victoria radica en comprender que el liderazgo no es un escenario para que lo aclamen, sino una responsabilidad para que los demás descubran su fuerza. Cuando logra este equilibrio, el poder que ejerce se vuelve fértil, creativo y transformador. En el papel de subordinado, Leo enfrenta su aprendizaje más delicado. Obedecer sin perder dignidad, servir sin sentir que se traiciona a sí mismo, seguir órdenes sin apagar su fuego. Aunque difícil, cuando encuentra un superior digno, Leo se convierte en un aliado leal, trabajador y apasionado, alguien que aporta mucho más de lo que se le exige. En cambio, si percibe que el mando carece de mérito, su fuego se repliega y espera la ocasión para liberarse. En estas circunstancias, el aprendizaje es reconocer que el poder no se limita al mando, que incluso desde posiciones menores puede irradiar su luz y marcar diferencia. En todos estos papeles, lo que resuena en Leo es la misma enseñanza cósmica: el poder no es un trono fijo, es un flujo en constante movimiento. Hoy se ejerce, mañana se recibe, hoy se guía, mañana se aprende. En cada rol, la grandeza de Leo no está en dominar ni en someterse, sino en mantener encendida la llama de su dignidad, su fuerza creativa y su capacidad de inspirar. Su realeza no depende de un lugar en la jerarquía, sino de la fidelidad con que encarna su esencia solar. Allí radica la epopeya que atraviesa todas sus batallas, recordar que incluso en la sombra sigue siendo hijo del sol, y que ninguna circunstancia puede arrebatarle esa corona invisible que lo acompaña desde su nacimiento. El vínculo de Leo con las relaciones de poder no solo se expresa en los papeles visibles de jefe, subordinado, maestro o alumno, sino también en los matices invisibles que construyen su forma de interactuar con la autoridad y con las jerarquías de la vida. Detrás de cada acción late la impronta de su astro regente, el Sol, que le confiere una conciencia natural de centralidad. No importa si se encuentra en lo alto o en lo bajo de una estructura, siempre emana un magnetismo que altera las dinámicas a su alrededor. Incluso cuando no habla, su sola presencia reclama reconocimiento, porque su energía vital no pasa inadvertida, y esto lo convierte en un punto de referencia en cualquier escenario de poder. Existe en Leo un sentido innato de justicia que lo guía a discernir entre el poder legítimo y el poder corrupto. Para él no basta con la autoridad impuesta, necesita ver detrás de ella una fuerza moral, un propósito que justifique la obediencia. Esa capacidad lo convierte en un ser que constantemente mide la coherencia entre las palabras y los actos de quienes mandan. Cuando detecta hipocresía o abuso, su fuego se enciende y tarde o temprano desafía lo que considera indigno, porque en lo profundo entiende que la obediencia ciega no es compatible con la dignidad de su espíritu. Al mismo tiempo, cuando percibe rectitud en la autoridad, es capaz de entregarse con lealtad férrea, porque reconoce que la nobleza se multiplica al unirse.
La forma en que Leo entiende el poder también está teñida de su deseo de trascendencia. No se conforma con ocupar cargos ni con obtener victorias momentáneas, busca que sus acciones sean recordadas, que su paso deje huella. De allí proviene su capacidad de liderazgo visionario, porque no piensa únicamente en el presente, sino en el legado que se construye. Cuando ejerce poder, su meta secreta es inmortalizarse en la memoria de los que lo siguen, y ese impulso lo eleva a veces por encima de sus propios límites. Pero también encierra el peligro de que su ego se aferre demasiado al reconocimiento externo, olvidando que el verdadero legado no se mide en aplausos, sino en la transformación real que ha generado en los demás. En los escenarios donde el poder no es explícito, como en las relaciones de pareja, de amistad o de familia, Leo también despliega su dinámica particular. En el amor, por ejemplo, tiende a asumir el rol de protector, de guía y de fuerza que sostiene. No necesariamente porque lo busque de manera consciente, sino porque su naturaleza solar lo impulsa a ello. En la amistad, suele ser el centro alrededor del cual gravita el grupo, y aunque no ostente un título, ejerce un tipo de poder basado en el carisma y la confianza. En la familia, su influencia se manifiesta en la manera en que inspira o dirige sin que se lo pidan, porque para Leo el liderazgo no es solo un papel, es una vibración constante que impregna sus lazos más íntimos. Otro aspecto que se revela en su relación con el poder es su capacidad de teatralidad. Leo no solo ejerce autoridad, la dramatiza, la hace visible, porque sabe que la imagen es un vehículo de influencia. Su forma de imponerse no siempre requiere fuerza, muchas veces basta con su porte, con el tono de su voz, con su seguridad al hablar. Entiende instintivamente que el poder no solo es lo que se tiene, sino lo que se proyecta. Por eso, incluso cuando carece de recursos tangibles, Leo puede hacerse respetar y abrir espacios donde otros signos se sentirían impotentes. La fuerza de su autoafirmación convierte la apariencia en realidad, porque en él la convicción es tan fuerte que acaba contagiando a quienes lo rodean. En su papel de subordinado, más allá de la obediencia o la resistencia, Leo también se convierte en un observador silencioso de la dinámica de poder. Aprende de lo que ve, toma nota de las fortalezas y debilidades de quien manda, y con el tiempo esas lecciones se convierten en armas para su propio camino. No se limita a acatar, sino que absorbe, analiza y guarda dentro de sí las experiencias que luego, cuando le toque liderar, utilizará para no repetir errores y para reforzar lo que sí considera válido. En este sentido, incluso los momentos de sumisión son para Leo una preparación para futuros mandos, porque su esencia no está hecha para permanecer eternamente bajo la sombra de otro. La relación de Leo con el poder también involucra un matiz espiritual. Este signo no concibe la autoridad como un hecho meramente humano, sino como un reflejo de una energía superior. Para él, ser jefe, maestro o líder es asumir un rol casi sagrado, porque implica guiar destinos y marcar el rumbo de vidas ajenas. Esta visión lo impulsa a veces a sentir que carga un deber cósmico, lo que lo lleva a tomarse en serio sus responsabilidades. El poder no es solo una herramienta de control, sino un llamado a encarnar la luz del sol en la tierra, y por eso, cuando Leo actúa desde su centro más elevado, su mando trasciende lo personal y se convierte en misión. Cuando el poder le llega desde otros, ya sea en forma de reconocimiento, de honores o de confianza depositada, Leo lo recibe con una mezcla de orgullo y de obligación. Por un lado, siente satisfacción porque se confirma lo que en el fondo siempre supo, que nació para brillar. Por otro, entiende que con ese poder viene la expectativa de que cumpla con la grandeza que se le atribuye. Y aunque a veces esta presión pueda ser pesada, también lo eleva, porque lo obliga a superar su propia comodidad y a expandirse más allá de sus límites. El poder recibido actúa como un recordatorio de su destino solar, no puede conformarse con ser uno más, debe ser un referente. En última instancia, la relación de Leo con el poder es la historia de una constante alquimia entre orgullo y servicio, entre brillo personal y misión colectiva. Su camino lo desafía a recordar que no basta con ser un sol que arde para sí mismo, sino que debe convertirse en aquel astro que da vida, calor y esperanza a su entorno. Cada vez que enfrenta una jerarquía, cada vez que manda o que obedece, el universo le pone delante el mismo reto, demostrar que la verdadera realeza no se impone con cadenas, sino que se gana con la luz que hace florecer a los demás. Esa es la epopeya leonina en el terreno del poder, brillar sin apagar, guiar sin esclavizar, y recordar siempre que el destino del sol es iluminar más allá de sí mismo. En el corazón de Leo, las relaciones de poder no son un juego de conveniencia ni un cálculo frío, sino un escenario donde se pone a prueba la magnitud de su espíritu.
Su regente solar le otorga una conciencia casi instintiva de que toda estructura jerárquica, toda interacción de autoridad, está cargada de simbolismo y destino. Para Leo, obedecer o mandar no es una simple circunstancia de la vida, sino un ritual en el que se mide su capacidad de ser fiel a su esencia, de sostener su dignidad y de irradiar grandeza incluso en los lugares más estrechos. El poder, cuando se cruza en su camino, despierta en él tanto la tentación del orgullo como la oportunidad de la trascendencia. Hay en Leo una fuerza innata que lo vuelve incapaz de pasar desapercibido en los sistemas de autoridad. Incluso cuando ocupa un rol menor, su energía, su manera de moverse, la seguridad de su voz y su capacidad de generar confianza lo convierten en alguien cuya influencia trasciende el puesto formal que ocupa. Allí radica uno de sus dones ocultos: puede ejercer poder sin tenerlo, puede liderar desde la sombra, puede inspirar desde la base, y en ese gesto queda claro que su realeza no depende de títulos, sino de la impronta de su fuego interno. Su sola presencia es capaz de inclinar voluntades, no por imposición, sino por magnetismo. El signo del león no teme a las confrontaciones de poder porque en su interior late la certeza de haber nacido para ellas. Ante desafíos, tensiones jerárquicas o luchas de liderazgo, se crece en lugar de replegarse. No huye de la confrontación, aunque tampoco busca el conflicto gratuito. Observa, mide, y en el momento oportuno muestra su fuerza. Su rugido no es constante, pero cuando resuena, marca un antes y un después. Este dominio de la oportunidad es lo que le da ventaja frente a quienes ejercen la autoridad con debilidad, porque Leo sabe que el poder no se gasta en cada movimiento, sino que se acumula y se libera en el instante justo, como un sol que emerge entre nubes tras larga espera. En los espacios de enseñanza y aprendizaje, Leo entiende que tanto el maestro como el alumno ejercen formas distintas de poder. Ser maestro para él es encarnar un rol sagrado, porque implica transmitir no solo conocimiento, sino un fuego interno que inspira a otros a crecer. El maestro leonino es un creador de futuros, un sembrador de confianza, un constructor de identidades. Su enseñanza no se limita a palabras, sino que se convierte en ejemplo vivo. Cuando asume el papel de alumno, su prueba es mayor, porque debe dejar que otra luz lo guíe sin sentir que pierde la suya. Su humildad, aunque difícil, es un acto heroico, porque al reconocer la grandeza de un maestro verdadero, Leo se expande y aprende a brillar con mayor intensidad. En los momentos donde recibe poder de otros, ya sea a través de honores, reconocimientos o confianza depositada en él, se activa en Leo un sentido de misión. Comprende que ese poder no le pertenece únicamente, sino que es un encargo que debe administrar con justicia y grandeza. El peligro aparece cuando confunde ese honor con un privilegio personal, porque entonces el ego lo arrastra a usarlo como pedestal en lugar de como herramienta de creación. Pero cuando recuerda que el poder recibido es un testimonio de su capacidad de guiar, entonces lo ejerce con generosidad, convirtiéndose en un canal que transforma ese reconocimiento en frutos colectivos. En los contextos donde las jerarquías se rompen o se desdibujan, Leo no pierde su lugar. Incluso en el caos, se erige como centro, como punto de referencia que devuelve el orden. Su visión solar lo lleva a estructurar, a organizar, a dar sentido. Su capacidad de mando no surge únicamente en estructuras establecidas, sino también en los momentos donde todo parece tambalear. Allí, su fuego se vuelve faro, y su autoridad natural se hace evidente, porque en su interior nunca deja de sentir que tiene un papel de guía, incluso cuando nadie se lo haya otorgado oficialmente. Un aspecto menos visible, pero esencial, es la forma en que Leo administra la vulnerabilidad frente al poder. No siempre muestra sus heridas, pero las siente intensamente cuando es desvalorizado, ignorado o sometido por la fuerza. Estas experiencias, lejos de quebrarlo, actúan como alquimia. En silencio, transforma la herida en fuego, y de esa transformación surge un líder más sabio, más consciente de lo que significa ejercer el poder con dignidad. La herida del león no se convierte en rencor, sino en energía que lo impulsa a nunca repetir con otros la injusticia que sufrió. Por eso, en su máxima expresión, Leo se convierte en el jefe que nunca humilla, en el maestro que nunca minimiza, en el superior que siempre eleva. El poder en Leo no se concibe como un dominio estático, sino como un flujo vital que lo conecta con su misión cósmica. En cada escenario, ya sea obedeciendo, guiando, aprendiendo o enseñando, está perfeccionando la manera en que su fuego se expresa. El viaje de Leo no consiste en acumular títulos ni en ostentar cargos, sino en demostrar que la verdadera grandeza del poder está en su capacidad de iluminar a los demás.
Cada prueba jerárquica es un recordatorio de que su realeza no proviene de una corona externa, sino de la llama interna que nunca se apaga. Su epopeya consiste en recordar que el sol no brilla solo para sí mismo, sino para que la vida florezca bajo su luz. Allí radica el secreto más profundo de Leo en las relaciones de poder, que no importa si es jefe o subordinado, maestro o alumno, autoridad o seguidor, siempre encarna la grandeza de quien lleva dentro un trono invisible. Y aunque las circunstancias cambien, aunque las jerarquías se alteren, su esencia solar permanece intacta, enseñándole que el poder auténtico no se ejerce con cadenas ni con miedo, sino con la fuerza inquebrantable de la inspiración, la justicia y la nobleza. La relación de Leo con el poder se despliega también en territorios donde no existen jerarquías formales, pero sí energías invisibles que determinan quién influye, quién guía y quién resuena como ejemplo. Allí, en el terreno sutil de las miradas, las decisiones no dichas y las dinámicas sociales, Leo emerge como un referente natural. No necesita imponerse con títulos para ejercer su influencia, porque el magnetismo de su fuego interior atrae la atención y marca un rumbo. Esta capacidad de irradiar autoridad incluso en la ausencia de un cargo formal es uno de sus dones más singulares, pues demuestra que su poder no depende de estructuras externas sino de la vibración que emana de su propia esencia solar. Existe en Leo una habilidad innata para identificar cómo se usa el poder a su alrededor. Detecta con precisión si se trata de una energía constructiva que eleva o de una sombra que oprime. En este reconocimiento, su reacción no es indiferente, ante el poder noble se muestra dispuesto a colaborar y a crecer, mientras que ante el poder injusto se despierta en la necesidad de enfrentarlo o, al menos, de no someterse completamente. Esta sensibilidad le permite navegar con firmeza por escenarios de competencia, rivalidad o ambición, porque sabe distinguir lo auténtico de lo vacío. La diferencia es que su respuesta no proviene solo del instinto, sino de una conciencia profunda de que todo ejercicio de poder conlleva responsabilidad. Otro aspecto esencial es la teatralidad con que Leo maneja las relaciones de poder. Su estilo suele estar acompañado de gestos, de discursos y de una presencia que imprime huella. No se conforma con ejercer autoridad de manera discreta, porque su naturaleza solar lo impulsa a manifestar la grandeza de manera visible. Su manera de imponerse suele ser carismática y brillante, como si cada acto de liderazgo fuera también una representación en la que deja ver que la autoridad no es una carga, sino un privilegio divino que debe ser mostrado al mundo. Este dramatismo no es superficialidad, es la forma en que convierte la autoridad en inspiración, porque sabe que lo memorable tiene más impacto que lo meramente eficiente. En los vínculos de poder cotidianos, como la amistad o la vida en pareja, Leo también reproduce su dinámica característica. Tiende a ocupar el lugar de quien guía, de quien protege, de quien sostiene. Incluso cuando no lo busca, los demás lo ven como alguien fuerte, confiable, capaz de asumir responsabilidades que otros prefieren evitar. Esta inclinación a ser el pilar en sus relaciones lo convierte en un ser que despierta respeto y confianza, pero también en alguien que debe aprender a equilibrar su necesidad de mando con la libertad de los demás. La grandeza de su poder se mide en estos espacios íntimos tanto como en los públicos, porque allí se revela si su fuego construye o si consume. Cuando Leo atraviesa periodos de vulnerabilidad en sus relaciones de poder, se produce una alquimia silenciosa. El león herido puede retirarse a lamer sus heridas, pero nunca pierde la conciencia de que tarde o temprano volverá a rugir. Esta resiliencia lo convierte en un ejemplo para quienes lo observan, porque muestra que la dignidad puede mantenerse incluso en la derrota. Sus caídas no lo destruyen, lo forjan, y cada vez que se levanta lo hace con más fuerza, con más sabiduría y con una convicción renovada de que el poder no se mide por el número de victorias, sino por la capacidad de renacer de las cenizas. Su naturaleza solar lo conecta con el ciclo del día, después de cada noche oscura, siempre vuelve a amanecer. Leo también despliega su influencia en la forma en que combina poder y creatividad. No se limita a ordenar o a mandar, sino que busca transformar, dejar una impronta única. Allí radica su capacidad de liderazgo visionario, su autoridad no solo organiza, también inspira a crear. En entornos de trabajo, de estudio o de comunidad, Leo introduce un fuego creador que convierte las metas en conquistas épicas, porque dota de sentido y de emoción lo que de otro modo sería rutina. Esta cualidad lo distingue de otros líderes, porque para él el poder es también un arte, una forma de expresión que despierta la motivación y convierte cada tarea en una aventura con propósito. En la dimensión espiritual del poder, Leo percibe que toda forma de autoridad es un reflejo del orden cósmico. Por eso, cuando manda, siente que encarna un rol que va más allá de su persona, y cuando obedece,
entiende que está aprendiendo algo sobre la grandeza y la humildad que lo acercará a su destino solar. Cada experiencia de jerarquía es, en el fondo, un peldaño hacia la realización de su misión. Esta visión lo protege del desgaste, porque incluso en situaciones difíciles puede ver un sentido mayor. En lugar de sentirse prisionero del poder ajeno, lo interpreta como una lección que el universo coloca en su camino para templar su fuego. Así, la relación de Leo con el poder no es lineal ni estática, sino un constante proceso de transformación donde su orgullo se enfrenta a la humildad, donde su brillo se mide frente a la sombra y donde su misión es siempre recordar que la verdadera realeza se demuestra en la capacidad de iluminar. No importa si lidera ejércitos o si se encuentra en una posición menor dentro de una estructura, siempre está llamado a manifestar la nobleza de su espíritu. El poder no es para él un fin en sí mismo, sino un medio para despertar grandeza en los demás y para cumplir con la tarea cósmica que le ha sido encomendada desde su nacimiento, ser un sol en la tierra, capaz de brillar con tanta fuerza que incluso en la oscuridad los demás recuerden hacia dónde deben dirigirse. El fuego de Leo se convierte en un símbolo de poder que no solo se despliega hacia afuera, sino que también late en su interior como una fuerza de autoconciencia y dominio personal. La primera batalla de este signo es siempre consigo mismo, porque la grandeza que porta no puede expresarse sin antes haber sido reconocida, aceptada y gobernada en su propio corazón. Allí reside la raíz de su relación con la autoridad. Antes de mandar a otros, debe aprender a dominar su orgullo, su ímpetu, sus pasiones ardientes y sus emociones intensas. Esta capacidad de autodominio convierte a Leo en un líder distinto, pues no se limita a dictar órdenes sino que se convierte en ejemplo vivo de coherencia, alguien que enseña con el brillo de su conducta. El poder que irradia Leo no es uniforme, tiene matices que dependen del escenario en que se manifieste. En la esfera creativa, su poder se vuelve visionario, impulsando proyectos que parecen imposibles y dotando de grandeza a todo lo que toca. En la esfera emocional, su poder adopta la forma de protección, pues Leo siente la necesidad de resguardar a quienes ama como un guardián solar que extiende su luz para evitar que las sombras alcancen a su círculo más íntimo. En la esfera social, su poder se traduce en magnetismo, esa fuerza invisible que hace que los demás se giren hacia él, que busquen su opinión, que lo reconozcan incluso antes de que él hable. Este magnetismo se refuerza con un sentido de dignidad innato. Leo no concibe el poder sin honor, y aunque pueda equivocarse o dejarse llevar por la vanidad, su esencia lo impulsa a redimirse y a reconducir su energía hacia lo noble. Cada caída le recuerda que el poder sin ética es vacío, que el brillo sin propósito es solo un destello fugaz. Por eso, en su viaje cósmico, Leo aprende que su autoridad se consolida no por la imposición, sino por la capacidad de inspirar respeto verdadero, aquel que nace de la admiración sincera y no del miedo. Cuando enfrenta adversarios, la manera en que Leo ejerce poder adquiere un matiz épico. No se limita a competir, sino que convierte la confrontación en un escenario para demostrar su coraje y su grandeza. Incluso sus enemigos lo respetan, porque perciben que en él hay una fuerza indomable que no se rinde fácilmente. El poder de Leo en la lucha no es solamente físico o mental, es también espiritual, pues está conectado con el arquetipo del guerrero solar que libra batallas no solo externas, sino también internas. Cada obstáculo que vence lo reafirma en su rol de conquistador de sí mismo y del mundo que lo rodea. En la intimidad del alma, Leo también se enfrenta a las dudas sobre su poder. A veces teme que su brillo pueda ser demasiado intenso y provocar rechazo, o que sus decisiones, cargadas de fuego, hieran a quienes más aprecia. En esos momentos de introspección, el león aprende la lección de la templanza. El poder debe dosificarse como la luz del sol que a veces calienta con suavidad y otras veces arde con intensidad. Esta conciencia de regular la fuerza interior es lo que le permite evolucionar y crecer en sabiduría, convirtiendo su energía en un faro que alumbra sin quemar, que guía sin avasallar. En las dinámicas de poder, Leo siempre está rodeado de expectación. Incluso en silencio, se convierte en punto de referencia. Su mera presencia puede calmar tensiones o encender pasiones, y esto se debe a que lleva consigo el símbolo del sol, astro que regula la vida y establece ritmos en el cosmos. Así como los planetas giran alrededor de la estrella central, muchos sienten que sus acciones giran alrededor de Leo, no porque él lo exija, sino porque su fuerza vital genera un orden natural. Este rol cósmico de centro y radiante lo convierte en figura indispensable en cualquier escenario donde el poder esté en juego. En lo más profundo, el poder de Leo está destinado a la construcción. A diferencia de otros signos que pueden concebir la autoridad como control o dominio, Leo la entiende como una oportunidad de dejar huella, de erigir algo que trascienda el tiempo. Su anhelo no es solo mandar, sino crear un legado.
Por eso, cada acción de poder en su vida lleva consigo la intención de que el eco de su fuego se mantenga vivo aun cuando él ya no esté presente. La herencia de un Leo auténtico no es únicamente material, sino espiritual, porque inspira a quienes lo rodean a recordar que todos llevan dentro una chispa de sol. Y en esta misión, Leo se convierte en guardián del valor, en recordatorio viviente de que el poder no está hecho para esclavizar ni para doblegar, sino para liberar y expandir. Su viaje es el de un rey que se sabe servidor del destino cósmico, un guerrero que se reconoce vulnerable pero nunca derrotado, un creador que entiende que la verdadera grandeza no consiste en brillar solo, sino en encender la luz de los demás. En este equilibrio entre mando y humildad, entre orgullo y compasión, Leo revela la esencia de su poder eterno, ser un sol que nunca se apaga, incluso en medio de la oscuridad.